A las puertas de una nueva etapa para Colombia, encaminada por un muy posible proceso de paz y con la promesa de alcanzar una ilusoria paz total, no cae para nada mal realizar un pasaje por los procesos que han marcado al país y en particular en uno del cual podemos extraer elementos los cuales no convienen para nada repetir. Esto es Charlando Tranquilamente y sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy nos corresponde hacer vuelta al periódico de ayer y abordar uno de los procesos de paz más significativos en la historia de Colombia, brillando no precisamente por haber logrado que la paloma de la paz emprendiera vuelo, sino más bien por dejar que esta misma volara, pero digamos que lejos, pero muy lejos. Para ello contamos con la invitación especial de las investigadoras para la paz, Dani Mambuscay y Dayana Fori, quienes nos ofrecerán una visión mucho más amplia del panorama y además detalles más específicos del proceso. A mediados del año 98 gana las elecciones presidenciales el candidato Andrés Pastrana, gobernando así desde el año 98 hasta el año 2002. Uno de los elementos más importantes en la campaña política del expresidente Andrés Pastrana fue promover un diálogo de paz, un proceso de paz con las FARC-EP, uno de los grupos guerrilleros más importantes y más fortalecidos del momento. Los movimientos del candidato Andrés Pastrana inician incluso antes de las elecciones presidenciales. Así organiza un primer encuentro el 9 de junio del 98 entre el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, y su representante, el comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo. En este primer encuentro, las FARC hacen una solicitud, una especie de requisito antes de iniciar un proceso de paz, y se trata de una zona de distensión. Una zona de despeje que comprendería 42.000 kilómetros entre los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y además San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Este primer encuentro fue importante para la campaña política de Andrés Pastrana porque hay que recordar que era un momento en el que la guerrilla estaba muy fortalecida y el gobierno se encontraba debilitado. Así que este primer encuentro, incluso antes de las elecciones, dio mucha fe y esperanza al pueblo, otorgó mucha confianza en el pueblo de que efectivamente el presidente Andrés Pastrana sí cumpliría y sí llevaría a cabo un proceso de paz. Y ahora viene nuestra primera pregunta. ¿Cómo se hubiera desarrollado el proceso de paz si el presidente Andrés Pastrana no hubiera tomado decisiones de forma apresurada? En realidad lo que nos cuestionamos ahora es si se hubiera llevado a cabo el proceso de paz, ya que el proceso inició cuando el gobierno cedió a la exigencia de las FARC-EP de tener una zona de despeje, que claramente le favorecía y le ayudó en su fortalecimiento, además de la incidencia del verdadero interés del gobierno detrás del proceso de paz, puesto que solo lo utilizó para impulsarse en su candidatura y no fue notorio un verdadero interés, que si hubiera estado quizás habría podido permitir un enfoque. Deseo que sí se notó en la negociación del gobierno de Santos, según lo visto en el texto de FISAS llamado Negociar con las FARC, una experiencia innovadora, anexo 1. Esta instrumentalización del proceso por parte de las contrapartes, como lo menciona Ríos en su texto de Cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta, ocasionó una negociación en medio del conflicto, situación que generó dificultades que repercutieron aún en la confianza. Tras la victoria presidencial de Andrés Pastrana, el 14 de octubre se formaliza la zona de distensión y esta empieza a operar a partir del 7 de noviembre.
Para el 7 de enero del 99 se da la instalación de la mesa de diálogo a la que asiste el presidente Andrés Pastrana, pero no asiste el comandante de las FARC, Manuel Marulanda. Esto bajo el supuesto de que esta reunión era en realidad un operativo del ejército en el que se planeaba asesinarlo. Es por esto que se le conoce a este evento como la silla vacía, haciendo alusión a la ausencia del comandante Andrés Pastrana. El 17 de enero, a solo 10 días de haber iniciado el diálogo, se da la primera suspensión del proceso por parte de las FARC y solicitan al gobierno de Andrés Pastrana combatir con mucha más exigencia a los actos paramilitares. Para el 2 de mayo se retoman los diálogos bajo el Acuerdo de la Caquetania, en el que se firma básicamente una voluntad política para retomar el proceso, en donde se establecen los puntos a seguir. Eran en primera instancia establecer una agenda común. Esta agenda común se establece el 6 de mayo, se firma en la Machaca Caquetá y se titula Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia. Esta agenda está comprendida en total de 12 puntos y se trataban aspectos como acuerdos sobre el derecho internacional humanitario, una solución negociada al conflicto y una política agraria integral. Para el 24 de octubre del 99 se da la instalación de la mesa de negociación en el municipio de Uribe del departamento del Meta. El 4 de diciembre se da la primera audiencia pública. Para el 20 de diciembre se establece un cese al fuego por parte de las FARC, lo que se conoce como una tregua navideña que inició el 20 de diciembre y terminó el 10 de enero. Para el 11 de enero del 2000, Andrés Pastrana se encontraba en la Casa Blanca, haciendo firma del reconocido Plan Colombia. El Plan Colombia fue una alianza con Estados Unidos, en la que Estados Unidos dotaba de recursos económicos a Colombia para combatir específicamente o principalmente el narcotráfico. El 13 de enero se reinician los diálogos, que venían suspendidos no solamente por la tregua navideña, sino también por la negación de las FARC a aceptar una comisión internacional que vigilara la zona de despeje. El 2 de febrero se emprende lo que se conoció como una gira de trabajo entre representantes de las FARC y representantes del gobierno. Esta gira duró en total 23 días y fue alrededor de los países de Suiza, Noruega, Italia, el Vaticano, España, Suecia y Francia. Esta gira tuvo como objetivo aprender de los procesos de paz que se habían llevado a cabo en estos países. Para el 26 de abril renuncia el comisionado para la paz Víctor G. Ricardo y en su lugar entra Camilo Gómez. El 18 de septiembre del 2000 se suspenden nuevamente los diálogos, pero esta vez por parte del gobierno. Esto a causa del secuestro de un avión liderado por un guerrillero de las FARC que estaba preso en Bogotá. El 9 de febrero del 2001 se retoman los diálogos bajo el acuerdo de Los Pozos firmado en San Vicente del Caguán. En este acuerdo se firma nuevamente una disposición de ambas partes para seguir con el proceso y se hacen varias propuestas, entre ellas el establecimiento de una comisión de personalidades. Lo que se trataba de un conjunto de personas que básicamente harían recomendaciones a ambas partes para hacer más efectivo el proceso. El 9 de marzo se establece la comisión facilitadora, que estaba compuesta por Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suiza y Venezuela. En mayo 11 se establece finalmente la comisión de personalidades. El 2 de junio del 2001 se firma el canje humanitario. Una de las exigencias por parte de las FARC desde los inicios del proceso de paz. El canje humanitario consistía en la liberación de personajes con cargos en el Estado por parte de las FARC a cambio de la liberación de presos participantes de las FARC por parte del Estado. Esta propuesta fue rechazada desde un inicio por Andrés Pastrana,
pues las FARC-EP solicitaban que el canje humanitario estuviera respaldado por una ley que hiciera de este proceso un proceso permanente y que además cubriera todo tipo de crímenes. Estas eran precisamente las excepciones que planteaba el gobierno para hacer realidad ese canje humanitario, y era que, en primer lugar, no sería de manera permanente y en segundo lugar no cubriría todo tipo de crímenes, pues los crímenes de lesa humanidad no estarían incluidos en este proceso de canje. Dado a estos desacuerdos, el canje humanitario tardó, pero este proceso fue impulsado además por las exigencias de la sociedad, por la exigencia del pueblo, quienes pedían a gritos que se liberaran familiares, conocidos y amigos que estaban secuestrados por la guerrilla. De manera que el canje humanitario permitió la liberación de muchísimas personas y a la vez estableció o dio un poquito más de confianza por parte del pueblo en un proceso de paz que se veía bastante debilitado. El 5 de octubre del 2001 se firma el Acuerdo de San Francisco de la Sombra. En este proceso, básicamente se establecen pautas para concretar y validar el proceso de paz. Entre las propuestas que destacan, se encuentra por parte del Estado controles muchísimo más estrictos en la zona de distensión, mientras que por parte de las FARC está una solicitud de prórroga a la zona de distensión hasta el 20 de enero del 2002. Para el 20 de febrero del 2002, a exactamente un mes de haber finalizado la prórroga de la zona de distensión, el presidente Andrés Pastrana da por finalizado el proceso de paz. Esto tras el secuestro del avión cometido por las FARC-EP, un avión que se dirigía de Neiva hacia Bogotá, en el que viajaba un congresista liberal, Jorge Eduardo Turbay, que además era presidente de la Comisión de la Paz. A mediados de la mañana de ese mismo día, el presidente realiza una alocución presidencial, en la que anuncia que los diálogos de paz, que hasta el momento solo habían llegado hasta la fase de negociación, han terminado, y da un plazo de 24 horas a las FARC-EP para evacuar la zona de despeje, la zona de distensión. De lo contrario, atacará militarmente. Y es así como termina el proceso de paz conocido como el proceso de paz del Caguán. Y aquí entra nuestra segunda pregunta. ¿Eran mayores las condiciones favorables o las dificultades y riesgos de este proceso de paz? Eran mayores las dificultades y riesgos. Todo eso se vio desde el principio con la zona de despeje, pues esto le permitió a las FARC hacer como quiso en ese territorio que le fue otorgado. Múltiples secuestros y sabotajes continuos porque no deseaban algo serio en realidad. Las FARC deseaban fortalecerse, que de hecho solo pudieron ser debilitadas al gobierno de Álvaro Uribe. Y por su lado, el gobierno solo deseaba su puesto, y qué más peligroso para el país que un proceso a la deriva, instrumentalizado, en el que solo se buscaban beneficios propios. Evidenciándose aquí entonces que por más raro que parezca, el único saboteador no fue el ejército. Tras los acontecimientos de este proceso, podría decirse que se buscaba construir una paz negativa. Este tipo de paz es definida por el autor Fernando Arto de Vera como aquella que busca el cese a la guerra y a la violencia directa y organizada, predominando el alcance al orden y al control, pero no necesariamente el cese a los actos que afectan la tranquilidad y la calidad de vida de las personas. En este proceso se puede notar que se buscaba el cese al conflicto entre el gobierno y las FARC-EP, pero los secuestros, las torturas, los asaltos y los ataques continuaban afectando la calidad de vida de las personas. El haber llevado a cabo un proceso de paz sin haber medido los límites de los acuerdos y además no generar el ambiente necesario para segregar confianza con quien quieres llevar a cabo las paces son elementos los cuales fueron los anunciantes de las crónicas de la muerte de un proceso del cual se pudo haber obtenido más.
Hasta aquí nuestro expediente y, como diría nuestro queridísimo Andrés Pastrana, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que San Miguel Arcángel nos proteja. Buenas noches.